RCR presenta Integrando Perú. Análisis, entrevistas y propuestas para contribuir al desarrollo del país. Con Jorge Luis Montero y Pedro Gamio. Bienvenidos. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa el día de hoy y abrimos la primera parte de Integrando Perú con la ex ministra del Medio Ambiente, Fabiola Muñoz. Bienvenida, doctora. Hola Pedro, ¿cómo estás? Mucho gusto. Hola Fabiola, bienvenida a Integrando Perú. Hola, mucho gusto de verlos. La televisión es un poco ingrata, pero tenemos que sacarle el jugo al tiempo, así que voy a empezar con la primera pregunta, mi estimada Fabiola. He leído el nivel crítico de la contaminación del aire que respiran los peruanos, los limeños o los provincianos que viven en Ate y Bitarte, en San Juan del Lurigancho, en Santa Anita, que son los distritos con mayor polución en cuanto a calidad del aire. El informe dice 3 veces más lo tolerable por el ser humano. La pregunta es, ¿hace cuánto tiempo hemos debido declarar en emergencia ambiental estos distritos? ¿Hace cuánto tiempo deberíamos tener un sistema de pico-placa, de racionalización de la densa flota de transporte que causa como principal causa de contaminación un problema serio a la salud y vida de estas personas? ¿Estamos de acuerdo, mi estimada Fabiola? ¿Qué harías tú si volvieras al ministerio? Mira, la primera cosa que tengo que decir es que muchas gracias por invitarme, y en segundo, que no tengo ningún interés de regresar al ministerio. De hecho, yo ya cumplí mi cuota en el Estado. Pero siempre se pueden recomendar cosas para los que están hoy día en la función pública, ¿no? Y ahí hay 3 cosas que a mí me parecen muy importantes, que se avanzaron un poquito, pero que se han dejado de lado. La primera es pensar en la transición energética real del Perú. La transición energética tiene que conllevar definitivamente un cambio en la electromovilidad. Y si avanzamos hacia la electromovilidad, podríamos lograr realmente reducir enormemente la cantidad de contaminación, no solamente por el tema de la polución ambiental, sino también del ruido. Y la transición energética, la electromovilidad, y lo tercero es pensar en una gestión integral que ponga del territorio, que ponga a las personas en el centro. Hemos diseñado nuestras ciudades, nuestras avenidas, nuestras calles, pensando más en los desarrollos industriales, ¿no?, que en las personas. Fabiola, tienes razón, pero la transición energética en electromovilidad implica no ponerle obstáculos a la línea 2 del tren eléctrico, por ejemplo. Implica que se masifique el vehículo de transporte público eléctrico. No tenemos una sola línea de transporte público con electricidad en Lima, no obstante que en Lima y Arequipa ya hay centros de carga rápida. Y seguimos promoviendo la electromovilidad para vehículos de alta gama, que significa un porcentaje muy reducido de la población, porque no estamos apoyando el ensamblaje de vehículos chiquitos, de no más de 90 kilómetros de velocidad, muy básicos, pero que impliquen que el joven que comienza trabajando, su primer crédito es adquirir un vehículo nuevo, que sea un vehículo eléctrico, pero no estamos orientando la masificación de la electromovilidad hacia un sector de mayor consumo. En pocas palabras, los incentivos que se están dando hasta el día de hoy son muy puntuales y el avance es bastante modesto. Por eso es que creo que aquí se necesita una mirada integral del Estado. No es solamente una responsabilidad de ministerios como el Ministerio del Ambiente, que en su momento avanzó, por ejemplo, en el bono de chatarreo con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que es algo que también se ha dejado de lado,
Se requiere que, por ejemplo, ministerios como el Ministerio de la Producción entiendan la oportunidad extraordinaria que podrían desarrollar, o ministerios como el de Transportes se comprometan realmente con repensar el sistema e impulsar el tema de la movilidad eléctrica y, por supuesto, el Ministerio de Energía y Minas, ¿no? O sea, estas cosas no son solamente temas de los ministerios de Ambiente, son temas realmente de la planificación del desarrollo bajo en emisiones. Claro, tú nos dices qué hacer, pero en el corto plazo, el tener particulado y sustancias contaminantes y tóxicas 3 veces más lo que es tolerable por el ser humano, hace que ya la gente que vive en San Juan del Lurigancho, en Santa Anita, Ate Vitarte, haya perdido 5 años de vida por informes médicos. Entonces, estamos hablando de un cuadro de emergencia. La pregunta es, ¿se justifica ese cuadro de emergencia? Una acción de inmediato que tenga el plan de largo plazo, mediano plazo, pero también la acción decidida frente al problema que hoy está golpeando a tanta gente que vive en estos distritos tan populosos. Absolutamente. Y ahí yo creo que lo que tú mencionabas, por ejemplo, con el transporte público, ¿no?, masivo, es una cosa que no debería esperar tanto tiempo. O sea, ni siquiera debería ser una solución de mediano o largo plazo. O sea, yo creo había mucho interés de algunas cooperaciones e inclusive de algunas multilaterales de ayudar al país en avanzar en estos temas. Y el sector privado también tiene interés en invertir hoy día y podría discutirse cómo ir rápidamente cambiando, aplicando sistemas como lo que has planteado de pico y placa, por ejemplo, son una solución rápida para bajar, pero no te resuelven el problema, ¿no? O sea, el problema de fondo no te lo resuelve pico y placa. Te ayuda en este momento, como un parche, a bajar el nivel de contaminación, sí, por supuesto. Pero para resolver el problema necesitamos empezar ayer. Y por eso es que yo creo que las soluciones tienen que tener esta combinación entre medidas que te bajen rápidamente, como pico y placa, pero medidas también que empieces a mirar, ok, ¿qué hacemos para tener una flota que permita incrementar el transporte de calidad, pero con bajas emisiones o sin emisiones, como el transporte eléctrico lo podría generar? Entonces creo que ahí hay una combinación que además hoy día podría permitir generar empleos verdes en una reactivación económica que el país necesita también. Fabiola, a ver, en tu experiencia en el Ministerio del Ambiente, digamos, para ustedes fue una preocupación la adecuación de los municipios distritales y provinciales a las normas ambientales que dictan lo que se tiene que hacer con las emisiones de aguas servidas, los efluentes de aguas negras y el tratamiento de los residuos sólidos. Me parece importante que le demos un espacio a eso también, Fabiola, porque tú conoces bien el país como lo conozco yo y Pedro, y vemos que en todas partes tenemos los desechos sólidos regados alrededor de los pueblos, los desagües que van directamente a los ríos. Ahí parece como un descuido por parte de las autoridades sectoriales, pero también hay como una indiferencia de las autoridades, de los gobiernos subregionales y las autoridades locales frente al tema. Tienen canon, tienen dinero y sin embargo estos temas que son cruciales para la conservación del medio ambiente y la salud de las poblaciones son la última rueda del coche. Fabiola, ¿qué hacemos con estos municipios que le dan la espalda a la salud ambiental y a los derechos ambientales de sus propias poblaciones? Ese es un tema sumamente importante y que está muy asociado al enfoque de economía circular.
Si realmente entendiéramos el valor y las oportunidades de la economía circular, entenderíamos que no tendríamos que desperdiciar absolutamente nada. Y entonces, por un lado, en el tema de los residuos sólidos, el tema de la segregación en la fuente es clave. Y ahí sí, efectivamente, creo que se ha descuidado el trabajo que se tenía que hacer, que de hecho empezamos desde, no solamente desde mi gestión, sino gestiones anteriores, especialmente en el interior del país, estaban avanzando mucho en el tema de la segregación en la fuente de los residuos para poder poner en valor estos residuos. Yo creo que esta es una oportunidad que estamos perdiendo y justamente distritos como San Juan del Lurigancho, que tienen una gran cantidad de población y que por lo tanto tienen una gran cantidad de residuos, podrían generar una gran cantidad de empleos verdes para poner en valor los residuos orgánicos y los inorgánicos. Y por el otro lado, todo el tema de aguas residuales, todavía en el país no estamos sintiendo, ¿no?, en la ciudad lo que es quedarte sin agua, como sí lo están sintiendo otras ciudades y lo sienten todavía millones de familias en las zonas periféricas de Lima, por ejemplo. Entonces, necesitamos medidas que permitan promover el tratamiento de las aguas residuales y esas aguas residuales poder reutilizarlas, ¿no? En un país como el Perú y en una capital como Lima, que está en un desierto, que todavía en los servicios higiénicos nosotros usemos agua potable para jalar, es pues un pecado, ¿no? Entonces, ¿cómo promover el cambio hacia sistemas que sean estos que permiten utilizar las aguas residuales tratadas, que permiten tener un mercado sobre esto, ¿no?, que se vaya desarrollando y que vaya permitiendo también la reutilización? Ahí hay oportunidades que yo creo que no estamos evaluando y no estamos promoviendo como podríamos a todos los niveles, ¿no? Ni en gobierno local, ni en regional, ni tampoco en nacional. Fabiola, tú has sido ministra de Agricultura también. Has tenido dos carteras en tu experiencia personal y son dos ministerios que en la historia, desde que se creó el Ministerio del Ambiente, han tenido ciertas fricciones, principalmente por el problema del agua. El Ministerio del Ambiente, desde su origen, pidió tener la regulación del agua y Agricultura defendió esa competencia siempre. Vayamos más allá del problema de quién tiene el rol, veamos el problema del viejo río Hablador, para no irnos a otros lugares del Perú. A unos kilómetros de donde estamos hoy está la fuente de agua para 1/3 de los peruanos, los que habitan en la gran ciudad de Lima. Los informes acreditan más de 1000 puntos de vertimiento. La población, empresas, gente irresponsable, hay una competencia insana. Todo el mundo arroja lo que puede y lo que no puede al río Hablador. El agua llega inmunda a la Tarjea y uno pregunta cuántos procedimientos sancionadores hay en el ANA para hacer valer el derecho de todos a un agua saludable en su origen, a través de la que corre en el río, y dramáticamente se encuentra con muy pocos procedimientos sancionadores que estén afrontando el problema de no solo predicar la cultura del agua, sino el brazo regulador del Estado de sancionar a quienes persisten en dañar la salud y vida de todos los peruanos. ¿Cuántos años más de existencia necesita el ANA para tener un registro importante de procedimientos sancionadores, para pedirle el apoyo a la policía, para pedirle el apoyo al Ministerio Público, pero lograr que tengamos el nivel de respeto al agua que hay en otros países? Yo sé que no es fácil, pero en algún momento se tiene que comenzar, porque somos cómplices todos al aceptar que se llene de basura el río que lleva el agua a 1/3 de peruanos y lo aceptamos como normal. ¿Estamos de acuerdo en esto? ¿Hay necesidad urgente de que este brazo del Ministerio de Agricultura nos dé una respuesta más satisfactoria?
Has tocado un tema que es realmente un tema crítico, ¿no? Más allá, efectivamente, de dónde esté el actor, la idea es que funcione el sistema, ¿no? En mi opinión personal, yo creo que habría que separar la función de autoridad nacional del agua de la función que tienen sobre el agua de riego, que esa debe quedarse en el Ministerio de Agricultura y Riego, y la autoridad nacional como tal, la que define la política, debería pasar al Ministerio del Ambiente para la gestión integral del recurso. Pero esa es, como dices, otra discusión. En realidad, cuando uno mira el territorio y la gente tira residuos, desmonte, es porque no ven valor en el espacio público. Si uno mira su casa, ¿no es cierto? Nadie está tirando papeles en su sala, ni en su cocina, ni en su cuarto, sino está tratando de mantenerlo limpio y ordenado, en líneas generales. Y eso es lo que pasa. Los ciudadanos, las ciudadanas, no consideran esos espacios públicos como su hogar, como suyos. Y es ahí donde tenemos la raíz del problema. Yo también creo que efectivamente falta la capacidad del Estado de implementar el principio de autoridad, ¿no? Y de sancionar ejemplarmente para tener algunas muestras de que efectivamente esa no es una conducta que se va a permitir. Pero por otro lado, también necesitamos trabajar en prevenir, porque podemos poner las 1000 multas y el problema va a continuar. Entonces, ¿cómo prevenimos esta situación? Y ahí es donde yo creo que necesitamos trabajar de la mano los municipios, los ministerios, las organizaciones de base, para visibilizar el valor de estos espacios públicos y el mantenimiento que tenemos que darle para que sean espacios donde los niños puedan jugar, puedan disfrutar. Hay alamedas preciosas al costado de ríos. Por ejemplo, hay encauzamiento de ríos que se pueden hacer para poner en valor estos y que la gente los pueda transitar. Hay países que han explotado con el turismo muchísimo sus ríos. Aquí estamos lejos de tener esa mirada, pero habría que traerla a la mesa y tener una discusión sobre cómo poner en valor estos espacios públicos. Fabiola, a ver, ¿tenemos una ley del agua en el Perú o algo que se le parece? Sí. La tenemos actualizada, es una política nacional. ¿Tenemos la normatividad que necesitamos en Perú para la gestión del agua, para el uso sostenible del agua? Tenemos la ley, mi estimado Jorge Luis. El problema es que en lo se que cumple. Somos muy ineficientes en el uso del agua, muy ineficientes. Entonces, ahí viene la pregunta que ha hecho Jorge, la aterrizo en el tema de la Junta de Usuarios, por ejemplo. Se creó con la nueva ley los consejos de cuenca. Se supone que los consejos de cuenca deberían ser la cabeza de administración del recurso agua en todo el Perú. Así es. Y nos damos con la triste noticia que el control fáctico, eficaz de la Junta, las viejas juntas creadas en el gobierno militar, hasta ahora son el mecanismo real de manejo del agua en el medio rural. Los consejos de cuenca no han sido más que espacios de reunión y coordinación, pero no tienen control efectivo de la disponibilidad del agua en muchos valles del Perú, al extremo de que he leído informes que hay juntas de usuarios que entregan el agua en primer lugar a aquel que riega por inundación y en último lugar el que riega de forma tecnificada, es decir, el que ahorra agua. El mundo al revés. La pregunta, ¿ha fallado la ley de aguas? ¿Los consejos de cuenca son demasiado anárquicos? ¿Por qué no hemos logrado que haya un control efectivo de esta figura jurídica establecida en la ley? Seguimos bajo el dominio de las juntas de usuarios que lamentablemente no están priorizando el uso eficiente del agua cuando por el calentamiento global es un recurso cada vez más escaso. Este es un tema clave, porque efectivamente existe un marco legal que avanzó de lo que teníamos antes y creó estos consejos de cuenca, pero la mayoría no se han implementado y no tienen la capacidad para poner en práctica lo que dice la norma, ¿no?
Ahí tenemos un primer problema. Otra vez, la capacidad del Estado para implementar el principio de autoridad. El segundo elemento, efectivamente, parece el mundo al revés, porque premiamos la ineficiencia. Y esto tiene que ver con el concepto de las prácticas tradicionales, que no necesariamente son buenas. Y entonces tenemos que entender que hoy día todos y todas tenemos que sumar en el uso eficiente de los recursos naturales y en un desarrollo bajo en emisiones. Y el agua es crítica. Entonces, lo que habría que implementar ahí es al revés de lo que se está haciendo. Tenemos que darle prioridad a los que son más eficientes en el recurso. Pero también, por otro lado, y ahí está el tercer elemento, los programas de financiamiento del Estado, de asistencia técnica, tienen que ir orientados a acompañar el proceso de transición de los pequeños agricultores. Porque un pequeño agricultor que quiere transitar del riego por gravedad al riego por goteo o el riego por aspersión, que son tecnologías que podría aplicar para ser más eficiente, necesita financiamiento. Y ahí es cuando miramos y volteamos al sector financiero y lo que vemos es que si es un financiamiento de una caja rural, por ejemplo, tasas como las de 40, 50, 70% son inviables para que un pequeño productor pueda transitar. Entonces ahí necesitamos también que el sector financiero formal y el Estado hagan una alianza, entiendan el rol tan importante que tienen en la transición climática y puedan apoyar con tasas preferenciales a estos pequeños o medianos para que puedan transitar a un uso no solo más eficiente del agua, sino del territorio también. Fabiola, hablando del territorio, acabamos de recibir un informe de Naciones Unidas, de una de las unidades de estudios de Naciones Unidas sobre la deforestación en los bosques amazónicos, en la cuenca amazónica. Y la verdad que la cosa es de terror, Fabiola. Y tú tienes una mirada particular de la Amazonía. Es uno de los temas que has revisado y que conoces muy bien. El avance de la deforestación en el Brasil es pues imparable. Bolivia está afectadísima y Perú no se queda atrás. En sus bosques, en su selva alta tenemos unas tasas importantes y preocupantes de deforestación, sobre todo en la selva central y en el sur de Madre de Dios. Esto, Fabiola, si no hacemos, pero a ver, para completar la idea, el Perú a pesar de todo sigue siendo un país con los mejores bosques, con los bosques todavía de mejor calidad y son bosques de aguas blancas y son ecotonos donde se encuentran los bosques de altura con los bosques del llano y con las pampas del Jit y tenemos los ecotonos de Madre de Dios, etcétera, etcétera. Bosques muy valiosos. Pero si no le ponemos mano dura al control y al uso sostenible del bosque peruano, esto va a acabar en las mismas ruinas que estamos viendo en otros países de la cuenca amazónica. La pregunta es, ¿qué acciones debería tomar el Estado peruano, tomarías tú como experta en el tema, para cambiar esta realidad tan difícil y tan preocupante? 150.000 hectáreas perdemos por año de bosques primarios y acaban de aprobar el Reinfo forestal. ¿Estás de acuerdo con el Reinfo en materia forestal, esta nueva ley? ¿Qué te parece, Fabiola? Mira, esta modificación de la ley forestal ha hecho que se dé una polarización muy grande entre los actores. Los que están a favor de la aprobación de la ley y los que están en contra. Y eso ha hecho que perdamos el foco del problema real que tenemos, porque esto ha sido impulsado por varios actores, entre ellos los pequeños productores, que realmente tienen un problema para acceder a ser formales. Pero la solución que se ha planteado desde el Congreso, desgraciadamente no les resuelve el problema de ser formales y más bien genera otro tipo de problema. Y hemos perdido el foco en esta batalla entre los que están a favor y en contra, y no estamos mirando al costado
a realmente dónde está el problema de fondo, que es avanzar en la zonificación forestal, en el ordenamiento del territorio, una asignación de derechos. El título es una cosa, pero también puedo entregar concesiones, también puedo tener contratos de cesión en uso para sistemas agroforestales. Lo cierto es que ¿dónde se produce la mayor cantidad de áreas deforestadas, según justamente las estadísticas? Donde tenemos la posesión en manos de los actores privados que cambian de uso el bosque. ¿Estás de acuerdo con esta reforma? Hay que preguntarnos por qué. No, yo no estoy de acuerdo con la modificación de la ley forestal, porque creo que no resuelve el problema. Hay un problema, no lo resuelve, sino genera más problemas, ¿no? Creo que sí, hay que reconocer que tenemos un problema de fondo para los pequeños productores y que hay que ayudarlos a resolverlo, pero hay que resolverlo de la manera correcta. Y ahí uno de los temas centrales es cómo ordenamos el territorio. ¿Tú crees que estas cuatro embajadas de países desarrollados son caviares? Como alguien ha dicho, criticando que 4 países desarrollados del mundo hagan llegar a Cancillería una preocupación por esta reforma legal. Mira, a mí nunca me gusta calificar o descalificar a la gente. Lo que creo es que tenemos que concentrarnos en el problema que tenemos. Y ahí tenemos que sumar esfuerzos para escucharnos, para no estar descalificándonos, sino más bien trabajando en conjunto de manera colaborativa. La deforestación es una decisión económica. La gente no deforesta para poner 1 hectárea de café o 1 hectárea de cacao porque sea mala, porque sea una desgraciada. La gente deforesta porque piensa que otro uso de ese territorio en vez del bosque le va a dar ingresos para llevar a la escuela a sus hijos. Cosa diferente es el caso de la minería ilegal, donde ahí tenemos otros parámetros, las economías ilegales. Pero el tema de la pequeña agricultura, por ejemplo, para cacao, para café, que son, ¿no?, los drivers mayores que han estado detrás del cambio de uso en la Amazonía en los últimos años, es por una decisión económica de las familias de pequeños. Entonces tenemos que entender el problema que realmente está detrás. Y ahí es donde vemos 1 hectárea de bosque convertida a cacao no está produciendo lo que realmente podría producir, sino produce 20% de lo que podría producir. Entonces, ¿qué tiene que hacer la persona, la familia? Abrir más hectáreas y más hectáreas, porque somos poco competitivos, poco productivos. La productividad está en crisis en el país. Es bajísima, sí. Y ese es uno de los focos que tenemos que enfrentar, para que el crecimiento de la producción no sea por extensión, sino en la misma hectárea, pero en pasar de producir el 20% de lo que podríamos producir en esa hectárea a producir el 60, el 80, el 100% de lo que esa hectárea me puede dar. Estimada Fabiola, me quedo con un banco de preguntas. Hablar contigo es muy importante porque eres una persona que conoce su tema y que estás trabajando en haciendo camino al andar, como se dice, ahora fuera de la función pública. Así que te vamos a invitar muy pronto para el capítulo 2 de este diálogo y agradezco de verdad la oportunidad que nos das para llegar a muchos peruanos que quieren tener un poco de luz al final del túnel. Muchas gracias. Muchas gracias, Fabiola, por acompañarnos en Integrando Perú. Será hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias, Jorge Luis. Muchas gracias, Pedro. Chao, chao. Continuamos con Integrando Perú. Nuestro país sigue apostando en ser el centro multideportivo de Sudamérica, y esto se debe a las distintas competencias a nivel nacional e internacional que nuestro país ha sido sede. Y RCR Deportes ha estado y estará presente en todos esos eventos deportivos, con entrevistas, comentarios y el análisis profundo con cada profesional en cada disciplina. De lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde, somos RCR Deportes con Santino Nicoletti.
Si te importa, nos importa. Un programa de conversación con dos periodistas de larga trayectoria que dejaron el detrás de cámara para pasar al frente de ellas y hablar de los problemas, retos y oportunidades que surgen dentro y fuera del hogar. Con invitados y protagonistas de las historias, los conflictos y los problemas que reflejan el país en el que vivimos, conversaremos sobre los temas que más preocupan y que nos interesan, pero que no siempre tenemos dónde o cómo abordarlos. Te esperamos todos los miércoles a las 3 de la tarde en Si te importa, nos importa. Conversaremos sobre los temas que forman parte de nuestra vida cotidiana, sobre nuestros deberes y nuestros derechos, de los que hablamos en casa, en la oficina o con amigos, pero con la información y la voz autorizada de especialistas que nos ayudarán a entenderlos mejor. Este es el programa de conversación del cual te sentirás parte. Hablaremos abiertamente de esos temas que a veces callamos. Ya sea por tabú, por temor o por desconocimiento, pero no por falta de interés. Nuestra voz será tu voz. Todos los miércoles a las 3 de la tarde. Si te importa, nos importa. En RCR, la red que comunica y une al Perú. RCR, Red de Comunicación Regional, te recuerda que para desinfectar el agua debemos hacer lo siguiente. Colocar una gota de lejía por litro de agua y dejarlo reposar por 30 minutos. Hierve el agua de 1 a 3 minutos desde el inicio del burbujeo. Te lo recomienda RCR, la red que comunica y une al Perú. Continuamos con Integrando Perú. Amigos, seguimos con nuestro programa Integrando Perú y ahora tenemos al congresista Carlos Anderson. Carlos, bienvenidos a Integrando Perú. ¿Qué tal? ¿Cómo están, Pedro? Y Jorge, ¿qué tal? Un placer realmente. Muchas gracias, Carlos. El tiempo nos obliga a sacarle el jugo a tan importante entrevista, así que voy de frente a las preguntas, mi estimado Carlos. Como los dermatólogos. Hace pocas horas un empresario ha sido cruelmente asesinado después de un secuestro en la misma zona roja donde la minería ilegal ha puesto en jaque a la gran minería peruana, un fenómeno no muy común en el Perú porque veíamos crecer la minería ilegal, pero no que se enfrentara y que prácticamente pechara a la minería legal, a la minería que le da la principal fuente de ingreso al Perú y la que tiene que ver con el cumplimiento de estándares ambientales y la que paga impuestos. Entonces, mi pregunta es, ¿hasta qué nivel está llegando esta crisis de gobernabilidad donde ya se está afectando el núcleo duro de la economía peruana? ¿Cuál es tu reflexión sobre esto? Mira, la verdad es que pensaba en Dante, pensaba en la Divina Comedia, y pensaba en esa señal que decía, ¿no? Abandonen toda esperanza. Pareciera que estuviéramos realmente en el infierno de Dante. El país está desintegrando, sus instituciones están colapsando, tenemos un gobierno que ya no solamente es ineficiente, inútil, sino que además también no ve más allá de sus propios intereses. Prueba de ello es, por ejemplo, la forma como se han deshecho, porque esa es la palabra realmente, del comandante general de la policía, ¿no? Sin ningún rubor, ¿no? Simplemente no está dentro de nuestro, no juega con nosotros, entonces hay que sacarlo. No importa que en el Congreso hayamos dado una ley que desafortunadamente el Ejecutivo nunca terminó de reglamentar para evitar justamente el manoseo de las fuerzas policiales por cuestiones políticas, ¿no? Pero ahí lo vemos, sin ningún problema, el responsable político, el ministro del Interior, como si nada, ¿no? Entonces, y en el transcurso lo que vemos es efectivamente lo que acabas de señalar, pero también, digamos, la violencia más cotidiana, ¿no? Un hombre por aquí muerto, autodisparan, sicarios por aquí, sicarios por allá, la violencia, la verdad, en todas partes, y un gobierno que sencillamente, por ejemplo, acaba de admitir el fracaso, ¿no?, de su política de seguridad, en el sentido de que todos estos estados de emergencia no han significado absolutamente nada, ¿no?
ni tampoco pues lo que, no sé, de dónde, bueno, parte del estilo realmente del señor Otárola, pero eso de que había un plan Boluarte, etcétera, pues, o sea, ha quedado en el chiste, en el mal chiste, pero nadie toma responsabilidad y nadie dice, bueno, la verdad es que me equivoqué de tal manera que lo mínimo que debo hacer es renunciar. O sea, son atornillados totalmente en esos puestos. Carlos, a ver, tenemos una crisis de gobernabilidad, es evidente, y también tenemos una crisis que tiene que ver con la seguridad ciudadana y con la paz en la que deberían vivir los peruanos. Tenemos derecho a eso. Hay problemas en Perú en la gestión pública para dar esa tranquilidad, lamentablemente. Pero, a ver, la parte económica. El Perú está atravesando por una recesión técnica, no estamos creciendo, estamos decreciendo un cachito y eso no favorece a nadie, acentúa la economía informal, la agranda, la agrava y parece, y sin embargo seguimos hablando de las fortalezas macroeconómicas del Perú, pero parece que hemos perdido reflejos. Y no somos capaces de dar un salto y avanzar en vez de detenernos, o peor aún, en vez de retroceder. Complemento la pregunta de Jorge con esta confrontación de la ministra de la Producción que ha trascendido. Un dirigente de PYME se queja de que el crédito y la reprogramación de deudas no está funcionando. Que todos los anuncios, pónganle el nombre que se llame, Tercera Reactiva, Punche, cualquiera sea el nombre, no están funcionando. Entonces la pregunta es, ¿qué hacer para acabar con esta situación tan complicada de desempleo, de crisis económica, de ralentización de la economía y que está haciendo que el hambre en el Perú, la desnutrición y la anemia vuelvan a niveles críticos que nosotros creíamos ya superados? Mi estimado Carlos, ¿hay manera de resolver esto? Por ejemplo, el monto que hoy pide Petroperú. Si los números no engañan, corrígeme, es un monto suficiente, solo el último pedido de 2.500 millones de dólares es un monto suficiente para resolver la extrema pobreza. ¿Eso es correcto? Sí, mira. A ver, son varios temas que han señalado, ¿no es cierto? Pero lo primero que tengo que decir es que hemos normalizado nosotros ya el poco crecimiento o la falta de crecimiento, y se dice fácil, ¿no? O sea, sí, pues, qué lástima que no hayamos crecido, que estemos en una recesión técnica, no nos damos cuenta de lo que eso significa en materia de vidas humanas, ¿no? Los números están allí, que el 60% de las familias peruanas en algún momento hayan tenido hambre en un país como el nuestro. Es una vergüenza enorme que el país no aproveche las oportunidades, ¿no? Que ya todo el mundo, creo que ya se ha hecho casi como un dicho también, ¿no? El mundo nos sonríe, los precios de los metales están ahí arriba, etcétera, y nosotros enredados en nuestros problemas, mirándonos al ombligo, dejando pasar las oportunidades. México recibiendo miles de millones de dólares en inversión directa extranjera con esa mega fábrica, digamos, de Tesla, ¿no? Para hacer autos eléctricos y nosotros mirándolos, cuando el país que tiene todos los superconductores para poder hacerlo somos nosotros, ¿no? Entonces, sí me parece, digamos, realmente preocupante, lamentable. A mí la verdad es que me da bronca porque veo que esta crisis en general, el mal manejo es autoinfligido, ¿no? Yo, como ustedes, imagino, siempre estoy mirando las cifras internacionales, así que a mí no me engañan cuando me dicen, no, que la crisis internacional. ¿Qué crisis internacional? El mundo del 2023 creció 3%, América Latina en promedio creció 2,4%, países maduros relativamente como México y Brasil crecieron 3,5%, y nosotros menos 0,5%. ¿Por qué? ¿Qué pasó en el Perú? A ver, ¿qué crisis de manera particular tuvimos? ¿Tuvimos un terremoto acaso? ¿Tuvimos algo así? No lo hemos tenido. Ha sido el mal manejo, las promesas incumplidas, las proyecciones alegres, cambiadas casi todos los meses, o sea, la falta de credibilidad de este ministro, ¿no? El ministro de Economía, que justamente voy a amarrarlo con lo de la ministra Choquehuanca, ¿no? Porque claro,
es evidente que las MIPES, ¿no? En particular, que son el tejido fundamental de la economía nacional, han visto pues sufrimiento tras sufrimiento, ¿no? Porque el COVID les pegó directamente, ¿no? Reactiva llegó a penitas, pero lo poco que llegó súper comprometida, ¿no? Con condiciones que además también después fueron cambiadas, ¿verdad? El gobierno no ha tenido reflejos, por ejemplo, para convertir ese Reactiva en algo de largo plazo, de manera que les diera capacidad para respirar, no se las ha dado, ¿no? Y por el contrario les ofrece cosas que los propios empresarios de la pequeña y mediana empresa te dicen, ¿de qué me sirve? Que no puedo pagar Reactiva y me vienes a ofrecer otros créditos, eso no va, ni van a llegar, como efectivamente no llega. Entonces llega un momento en el que ya no se les puede seguir engañando y ellos reclaman, pero la ministra de la Producción dice, pero a mí no me reclamen, y tampoco le hagan un plantón al ministro de Economía, no, vayan donde el ministro del Interior, yo le voy a decir que ustedes le van a hacer un plantón y cosas, o sea, uno te dice, wow, cuánto profesionalismo, ¿no? Cuánta armonía en ese gabinete, qué comunidad de objetivos la que existe. Entonces, con un comportamiento de esa naturaleza, con personas que tienen ese tipo de actitudes, ¿creen realmente que se puede avanzar en materia económica? El interés, Carlos, el interés de Reactiva estuvo entre 2%, 3%. Ahora las reprogramaciones se ofrecen a 20 puntos. La gran pregunta es, claro, ¿por qué esa brecha tan grande, esa diferencia tan grande entre una tasa y la otra? Mira, lo que sucede es que el programa fue mal diseñado de inicio, y fue mal diseñado con intención, porque en otros países, ¿no? Donde hubo también este tipo de apoyo directo hacia los Estados Unidos, la garantía era del 100%, no intervenían los bancos. Entonces aquí en el Perú, como en el Perú los bancos son los que mandan, dijeron, no, un momentito, no asegures el 100%, asegure el 80, el 98%, ábreme la puerta de manera que yo, banco, ¿no es cierto?, pueda imponer mis criterios, digamos, de banca comercial que tienen que ver pues con selección adversa, con riesgo moral y una serie de cosas más, que significa básicamente más puntos de interés, ¿no es cierto? Entonces, al final, para ellos es un negocio. Ellos no actúan necesariamente pensando, bueno, aquí hay que rescatar, digamos, o ayudar a que respiren este sector tan importante de la economía nacional, ¿no? Entonces, ahí empezó el problema, ¿no? Que nunca debió haberse le dejado, digamos, la puerta abierta para que entre la banca con sus criterios, digamos, comerciales, pero que no se condecían con una crisis, digamos, externa, ¿no? Global como la que tuvimos con el COVID. Y el problema está en que, claro, uno decía, bueno, tienes un crédito que te sirve para sobrevivir, porque, acuérdense, no había cómo salir al mercado a comprar, vender, etcétera, ¿no? Y después de eso viene la recesión, el mal manejo. Entonces, no ha habido cómo salir de ese problema. Entonces, el hartazgo, digamos, de los empresarios pymes es evidente, ¿no? Como es evidente también el mal manejo y la descomposición de este gabinete ese rato que tendría que haber sido su caso, ¿no? Carlos, tratamos de hacer cosas y a veces no resultan o las hacemos mal. Somos bastante buenos en eso. Tenemos una nueva ley forestal. ¿Tú crees que esta nueva ley forestal tan criticada y tan discutida y tan polémica en este momento realmente es una herramienta de desarrollo para la región de la selva peruana, una región enorme, inmensa, que debe ser protegida y mirada con ojos bastante técnicos y cuidadosos, porque son estos bosques que prácticamente están desapareciendo en la cuenca amazónica, en Brasil, en Bolivia? ¿Piensas que es una herramienta de desarrollo? ¿Piensas que es una herramienta de desarrollo? Un dato de la realidad, ¿no? Sin esta nueva ley, ¿sí?, hay deforestación. ¿De acuerdo o no? 150.000 hectáreas al año. 150.000 hectáreas, ¿ok? O sea, al año. sin que hayan
sin nada, ahí está, 150.000 hectáreas. Ese es un tema, digamos, de realidad, que la ley, digamos, actual no protege necesariamente al país de la deforestación. Segundo dato de la realidad. Durante décadas, ya un par de décadas por lo menos, ¿no? Han habido una serie de esfuerzos por sustituir, digamos, los cultivos de coca, ¿no? Y los hemos visto en diferentes partes de la Amazonía, donde se les ha dicho, miren, no cultives coca, cultiva café, ¿no? Cultiva estas plantas aceiteras, ¿cómo se llama? Palma aceitera. Esas aceiteras, etcétera, ¿no es cierto? Y otras más. Y entonces hay una situación hoy donde hay cientos de miles de familias que dependen económicamente de la actividad agrícola que ya tienen en esas zonas que han sido deforestadas, ¿no? Entonces, la alternativa, ¿no? Era básicamente decir, ok, ustedes dejen de hacer lo que están haciendo totalmente, ¿no? Y bueno, pues ya verán qué hacen con su capacidad, digamos, de trabajo, con lo que tengan, digamos, de equipo, de lo que sea, ¿no? Entonces, mira, hay que mirar este tema efectivamente con ojos técnicos, pero también reconociendo de que hay intereses, y muchos intereses son de carácter global. Yo no soy un antiglobalista, ¿eh? Yo defiendo la importancia de que el Perú esté, digamos, en organismos supranacionales, ¿no? Creo que vivimos en un mundo globalizado en que hay que abrazarlo, respetarlo, etcétera. Pero también hay que reconocer que algunos de esos intereses están en contraposición a nuestros intereses como país que quiere desarrollarse. Porque hay otra realidad, también otro dato de la realidad, ¿no? Los países desarrollados no tuvieron empacho en acabar con sus bosques, ¿no? Para alcanzar el desarrollo. El más reciente es, por supuesto, China, ¿no? Que sí, pues creció como loco durante 30 y tantos años, ¿no? Y ahora recién empieza, digamos, a tratar de resolver ese problema. Pero los casos de Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, Alemania, y luego los países que se han desarrollado últimamente, Tailandia, Malasia y todos los demás, o sea, la actividad humana deja huella, la utilidad humana de todas maneras afecta el medio ambiente, y entonces quienes se han comportado de esa forma ahora de repente nos dicen, ya, pero está bien, nosotros nos desarrollamos, sí, pues maltratamos el medio ambiente, sí deforestamos, pero ustedes no tienen por qué hacerlo. Ustedes no tienen por qué ustedes tienen que hacerlo de manera sostenible, y nos ponen barreras, ¿no? Que un economista coreano en Cambridge, por ejemplo, describe muy bien en un libro que se llama Kicking the Ladder, ¿no? Pateando la escalera, básicamente imaginando que el desarrollo es un estadio, ¿no? Al que se sube con una escalera, y donde los países desarrollados, una vez que llegaron, ¿no? Patean la escalera y dicen, ahora a ver, sube, pues, ¿no? Entonces, sí, yo creo que no es, digamos, una ley que uno pueda aceptar de manera alegre, pero es un reconocimiento de la realidad. Y yo creo que se exagera y hay toda una campaña muy organizada porque hay muchos recursos internacionales para pintar como antinacional, narcotraficante. O sea, prácticamente en el Congreso los que votamos, ¿no? Porque yo voté a favor de la ley después de pensar, después de averiguar y de preguntar un montón, ¿no? O sea, no fue que dije, me encanta la ley. No, por supuesto que no, pero es realismo económico. Pero de allí ahora, como les digo, a pintarlo como que, sí, son todos unos demonios capitalistas malditos que quieren destruir el medio ambiente y cosas por el estilo, tampoco. Carlos, yo quería preguntarte por otro tema que me parece muy importante. Más del 90% del gas beneficia a Lima. La masificación del gas tiene un rostro limeño. El Congreso tiene más de un año discutiendo una tarifa estampilla, una tarifa igualitaria para que el gas no cueste 80% más caro en Arequipa o en Trujillo. El tema está sumamente enredado porque siempre hay quienes ganan, evidentemente, cuando cuesta más caro el recurso para el resto del Perú, que no es Lima o Ica. Pero en este momento, que es urgente la reactivación, ayudaría muchísimo a la economía fuera de Lima que haya un combustible tan económico y ambientalmente tan amigable como es en Lima e Ica en el resto de ciudades del Perú.
¿Por qué un tema que es tan importante está frenado? ¿Por qué no logramos que las provincias se beneficien con el gas natural para el transporte, para la pequeña, mediana y gran empresa, para que toda la economía fuera de Lima tenga las mismas condiciones? ¿Eso es tan malo? No, por el contrario, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Mira, de hecho he tratado de investigar para poder opinar con conocimiento de causa, ¿no? Y una de las cosas que llama la atención, por ejemplo, cuando tú haces un análisis comparativo entre Perú y Colombia, es que Colombia no tiene tanto gas y sin embargo lo tiene distribuido en todo el país. Nosotros tenemos un montón de gas, ¿no? Y apenas llega a Lima y Ica, ¿no? Y un poquito creo que Arequipa. Y esto tiene que ver, ¿no? Básicamente con que para poder, digamos, sufragar los costos de la infraestructura, tú necesitas tener demandantes ancla, ¿no? O sea, grandes empresas, ¿no? Que son las que aseguran, digamos, que los costos unitarios no sean demasiado elevados, ¿no? Entonces, como no hay grandes industrias en el resto del país, es muy difícil, ¿no? Así, si uno no hace algo como política pública, llevar ese gas, ¿no? Porque te costaría pues un dineral, efectivamente, en Ayacucho o en Huancavelica o en Chiclayo, ¿no? Entonces, allí existe justamente la acción del Estado, ¿no? Con subsidios, por ejemplo, a la demanda directamente, ¿no? En este caso, ¿sí? Y es más, el distribuidor de Lima le acaba de plantear un reto al Estado, porque le ha dicho, yo estoy dispuesto a asumir 7 ciudades de la sierra. La ley dice, ante una iniciativa privada de ese tipo, el Estado puede convocar un concurso y decir quién me ofrece mejores condiciones para que por primera vez en la historia de la masificación del gas haya un programa de trabajo obligatorio de masificación en 7 regiones que están en el olvido. Entonces la pregunta es, ¿por qué no se puede masificar el gas fuera de Lima? Pedro, te lo acabo de decir, ¿no? O sea, sí, estamos de acuerdo. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Lo que pasa es que para eso necesitas un gobierno que no esté mirándose al ombligo, que no esté preocupado en el coronel Colchado, en la ex fiscal Benavides, ¿no? En bajarse al comandante general de la policía, en darle contrato a las amigas, en todo eso. O sea, ahora, Carlos, yo estoy de acuerdo con tu argumento, pero el problema más que en el Ejecutivo, en este tema, está en el Congreso, porque el Ejecutivo ha defendido... A ver, te cuento. El Congreso y el Ejecutivo tienen un diálogo de enamorados, ¿no? Coordinan los temas y básicamente la idea es, ¿sabes qué cosa? Desde el Ejecutivo yo voy a hacer como que gobierno, ¿no? Y desde el otro lado yo voy a hacer como que fiscalizo, pero ni uno gobierna ni el otro fiscaliza. Y en los temas, digamos, entonces uno le dice al otro, ya, yo no me meto contigo, tú no te metas conmigo, ¿no? Entonces en el Congreso, difícilmente temas como el que tú estás señalando, ¿no? Que para mí son fundamentales, que realmente es lo que deberíamos estar discutiendo, no se discuten, ¿no? ¿De qué se habla en el Congreso? Mira, o sea, de proyectos sin ninguna trascendencia. Los proyectos que realmente podrían ayudar de distintos ámbitos, ¿no? Digamos, a fortificar la economía, etcétera, esos pasan al olvido, ¿no? Esos no importan. Carlos, es impresionante. Carlos, a propósito, economía en particular. A propósito de proyectos que mueven la aguja, ¿qué impresión, qué oportunidades ves tú en el desarrollo de, por ejemplo, la cadena logística en torno a todo lo que se va a mover en el puerto internacional de Chancay? ¿Cómo ves eso como una oportunidad? Mira, yo veo un continente de oportunidades. ¿No es cierto? O sea, realmente tenemos la posibilidad de convertirnos en el Grand Hub, sí, pero no va a bastar con tener el puerto. Porque si tú no tienes vías de comunicación adicionales, ¿no? Que conecte, por ejemplo, el puerto de Chancay con el puerto de Callao, con el norte, o sea, si no tienes, por ejemplo, desarrollo logístico, no carretero, pero ferroviario, si no creas también centros, por ejemplo, educación, ¿no? Puertos secos, una serie de cosas que realmente le den dinamismo y aprovechemos esta infraestructura, ¿no? Para que no suceda pues lo que hemos hecho con la refinería de Talara, ¿no? Nuevamente,
nos gastamos 6.000 y cuántos millones de dólares en construirlo, 4.000 no sé cuántos de dólares de deuda, ¿no? ¿Y qué tenemos? Tenemos un enclave, ¿no? Tenemos una fábrica o no, una refinería, de repente muy sofisticada, ¿no? En medio de un arenal que no conversa con nada más, ¿no? Es un enclave, en lugar de convertirse realmente en un polo de desarrollo. Yo veo, mira, yo mismo, este fin de semana estoy viajando invitado, por ejemplo, a una conferencia, una convención internacional realmente de medios audiovisuales, la más importante del mundo, ¿no? A partir de un proyecto de ley que yo he puesto para justamente ayudar a crear una industria audiovisual en el Perú, que son industrias pues en chimeneas, que crean muchísimos recursos, ¿no? Y en la cual el Perú tiene ventajas tremendas desde el punto de vista de escenarios, desde el punto de vista de cultura, de historia, etcétera, pero que no aprovechamos y dejamos pues que nos gane Panamá, que nos gane Colombia, República Dominicana, etcétera, porque no tenemos legislación, digamos, actualizada y competitiva, ¿no? Yo hago eso, pero ¿acaso me dan bola con eso? No, me dan bola afuera, fíjate, que les parece bien interesante porque eso podría, digamos, atraer inversión extranjera directa a este tema, ¿no? O por ejemplo, como en este momento estoy trabajando en una ley, ¿no? Justamente para promover el desarrollo industrial, las exportaciones de servicios y la generación de puestos de trabajo a través del régimen de elaboración, manufactura o maquila de almacenamiento, básicamente aprovechando algo que tampoco lo estamos dejando pasar, que es la idea del, se llama nearshoring, que es básicamente la experiencia que tienen hoy en día las empresas norteamericanas, de decir, no es buena idea que tengamos todos nuestros procesos productivos y logísticos en Asia, muy lejos. Si hay una crisis nos vuelve a pasar, como nos ha pasado con el COVID, ¿no? Entonces mejor tener fábricas, ¿no? Y cadenas logísticas de valor más cerca, ¿no? Con países amigos. Bueno, el Perú es amigo de Estados Unidos, ¿no? Y podríamos aprovechar esto. No lo estamos haciendo. Lo está haciendo inteligentemente Chile, lo está haciendo Uruguay, ¿no? Lo está haciendo México, ¿no? Y nosotros vemos pasar la ola. Entonces, sí hay muchas oportunidades en el Perú, pero se requiere, pues, visión tanto en el Ejecutivo como en el Congreso. En el Congreso, nuevamente, no hay. O sea, yo, fíjate, cuando fui al Congreso, yo pensaba, bueno, qué interesante, porque como yo tengo un pasado, digamos, como planificador, ¿no? O sea, a mí me interesan los temas de largo plazo, siempre he entendido que las leyes, ¿no? Deben ser diseñadas justamente para que duren en el tiempo, o sea, con una visión de largo plazo. Pero lo que yo veo en el Congreso son todas reacciones cortoplacistas, inmediatistas, ¿no? Cambios en el margen, nada fundamental, nada, por ejemplo, para hacer lo que señalaba Pedro y que Perú de la noche a la mañana tenga, pues, gas en todo el país, ¿no? O nuevos motores de desarrollo que no impliquen destruir el medio ambiente, etcétera. Carlos, muchísimas gracias, de verdad muy importante los temas que hemos tratado contigo y estaremos pronto de nuevo planteando este diálogo porque hay que hacer camino al andar y creo que el Perú sí tiene soluciones, pero hay un problema de gestión y hay un problema de cuadros también en los distintos niveles del Estado. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Si me permiten solamente una cosa muy chiquita, yo quiero destacar, por ejemplo, la calidad de las preguntas y los temas que hemos tratado. Y yo les agradezco, porque en los medios nunca me hacen estas preguntas. Nunca. Están siempre buscando el escandalito, el comentario del uno contra el otro, lo banal, ¿no? Cuando yo creo que lo que necesitamos es conversar estos temas, ¿no? Con pasión, pero con conocimiento, ¿no? Y sincero. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Carlos. Hasta muy pronto. Bienvenido siempre a Integrando Perú. Muchas gracias. Hemos presentado Integrando Perú. Retornamos en nuestra próxima edición con más entrevistas y el análisis para contribuir al desarrollo de nuestro país.